Buenos días a todos. Busquen sus Biblias el libro de Ruth, capítulo 3. Pero puede sentar porque no vamos a leer el capítulo hasta que después de la introducción. Pero vamos a examinar hoy día Ruth, capítulo 3. Nosotros, como mencionamos durante los anuncios, nosotros pasamos 5 días, de lunes a viernes, estudiando, contemplando, analizando lo que es la providencia de Dios en el libro de Ruth. Y fue un tiempo increíble durante el cual aprendimos acerca de la providencia de Dios desde un punto de vista teológico. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es su obra de crear, sostener y gobernar la creación, incluyendo la humanidad, para su gloria y para el bien de su creación. Es esa obra que Él hace en crear, proteger, proveer y amar su creación, y también esa obra de guiar, de dirigir, de disponer, de gobernar su creación. Es su gobierno sobre la historia. Es su gobierno sobre nuestras vidas, aún en los detalles más mínimos, que para nosotros son mínimos, pero para Él no son mínimos. Todos bajo su control y dirigidos por Él, de alguna forma u otra. Hermanos, como dijimos, si entendemos lo que es la providencia de Dios, esa subsistencia que el Señor hace de la creación y ese gobierno que el Señor hace sobre la creación, como dijimos varias veces, para el creyente la suerte no existe. Parece que hay varios jugadores de loto aquí, me parece. Para el creyente no hay suerte. Amén. Para el creyente no hay coincidencias, solo diosidencias. La mano de Dios obrando en la vida de nosotros. No hay fortuna, ni buena ni mala. Simplemente hay la providencia de Dios. Y vimos que la manera por la cual Él gobierna y dirige su creación a veces es de manera directa y a veces es de manera permisiva. Y la palabra que aprendimos es providencial, que hoy día leímos Génesis capítulo 50, porque justamente ese capítulo habla de la providencia de Dios. ¿Dónde? Cuando los hermanos de José estaban asustados y dijeron, bueno, papá ha muerto, ahora José va a arreglar cuentas con nosotros por lo que le hicimos. Y José dijo, no te preocupes porque aunque ustedes tuvieron malas intenciones para conmigo, el Señor los usó para que todo el mundo vive. El Señor permitió ese pecado de parte de los hermanos de José y utilizó ese pecado y lo guió para que algo bueno saliera. Y eso es la providencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todas las cosas suceden porque al final están dentro del plan y los propósitos del Señor. Y en el medio de todo eso, esto es de manera de resumen, mis hermanos, y en el medio de todas las circunstancias, podemos confiar que el Señor, el cual Él es bueno y sabio en su gobernar. Y podemos, aunque no entendemos las circunstancias, podemos confiar que Él es bueno y Él es sabio. Y eso es el consuelo, eso es la confianza y eso es la convicción que nosotros como creyentes podemos tener. El pastor dijo que si el creyente no entiende la providencia de Dios, se va a frustrar. Amén.
y se va a amargar. Justamente ayer, Emma estaba jugando allá en el campamento, jugando baloncesto, y la pelota chocó con la mano. Y yo, como papá del año, merecedor del premio de papá del año, yo dije, no, eso debe ser simplemente, a veces la pelota topa con la mano y queda un poco hinchado por un tiempo y se va. Y eso fue el miércoles, algo así. El día siguiente la mano hinchó, el día siguiente la mano seguía hinchada. Ayer fue el urgent care, quebró la mano. Y yo pensando como portugués, ya estoy pensando en cuánto va a costar el médico, si va a tener que ser operado, cuánto va a costar la operación. Y yo dije, ay, mi madre. Y yo dije, no, esto fue providencia de Dios. El Señor va a hacer algo bueno con esto. El Señor tiene su propósito en esto. Tuve que frenarme mis emociones por un segundo, así. Porque en la carne uno va pensando, y no. El Señor permitió que esto sucediera y es parte de su plan. Y me voy a descansar en eso. Un detalle pequeño, pero si nosotros no aprendemos a mirar las cosas de esa forma, vamos a tener problemas como creyentes. Amén. Entonces, en el libro de Ruth se ve tanto la providencia de Dios, la mano de Dios obrando. Vemos en el libro de Ruth la mano de Dios obrando en la vida de Noemi, en la vida de Ruth y en la vida de Boaz. Vimos y podemos ver la providencia de Dios, la mano de Dios, en la manera que el Señor en su bondad trajo a la vida de Noemi una nuera noble como Ruth. Vimos como la mano del Señor, la providencia del Señor, llevó Noemi y Ruth a Belén en el comienzo de la siega. Vimos la mano de Dios, la providencia de Dios, en la manera en que cuando Ruth decidió salir a espigar, ella fue a un campo que ella no conocía y justamente llegó al campo de Boaz, la parte que pertenecía a Boaz, pariente cercano de Elimelech. Vimos la mano de Dios, la providencia de Dios, obrando en la bondad que Boaz enseñó, mostró, manifestó hacia Ruth, al dejar que ella espigara ahí en su campo, dándole agua, dándole comida y diciéndole que venga todas las veces que quiera, y se quedan con las siervas, las doncellas que trabajan en su campo. Vimos la providencia y la bondad de Dios en la respuesta que Boaz hizo a la propuesta de redención que hizo Ruth. Y vimos la providencia de Dios, la obra de Dios en la respuesta que el pariente más cercano hizo al negar su derecho de redimir el patrimonio de Elimelech y de casarse con Ruth, para que entonces Boaz pudiera redimir ese patrimonio y casarse con Ruth. O sea, el Señor estaba colocando la gente indicada, utilizando las circunstancias y obrando en favor de Noemi, de Ruth y de Boaz. Es increíble ver de qué manera el Señor al final obró al mover Ruth y Noemi de un estado de desamparo y pobreza y trasladarlos a una posición de llenura espiritual, llenura relacional, llenura familiar, llenura material. Es increíble ver. Las dos estaban al punto de pobreza, vivir en pobreza y en desamparo. Y el Señor hizo su obra de tal forma que levantó a las dos. ¿Cuánto dicen amén?
Durante este campamento, mis hermanos, nosotros meditamos de las maneras que en nuestras propias vidas, al mirar atrás con el beneficio del pasar del tiempo, cómo la mano de Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros, cómo la providencia de Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Dimos testimonios de cómo nosotros llegamos a la fe y de qué manera el Señor usó personas y circunstancias en nuestras vidas para traernos a salvación. Y vimos de qué manera el Señor había usado personas, ministerios y circunstancias para madurarnos como creyentes también, para santificarnos. Y aún vimos de qué manera el Señor de manera minuciosamente, ha obrado cuidándonos en diferentes circunstancias. Una hermana dio testimonio de que ella estaba en el tren y ella estaba asustada porque había un indigente, gracias, era la palabra, un indigente en el tren que comenzó a hablar a ella y quererse meter con ella y que ella se metiera con él, se me entiende bien. Y ella estaba paniqueada y de repente viene un hombre que desconocido a ella, que puso el brazo alrededor de ella y él dijo, ella está conmigo, es mi novia, algo así. Y la acompañó y salieron en la estación de tren y la acompañó hasta que ella estuviera en una posición de seguridad. El Señor tenía un ángel en posición en ese momento. Otra hermana daba testimonio de que al salir de la estación, al entrar en el tren, un hombre se fijó en ella y ella cambiaba de vagón a vagón y él seguía de vagón a vagón detrás de ella. Esto fue años atrás. Y ella salió en la estación de Dykeman y él salió en la estación de Dykeman. Eso fue en el tren A, ella dijo. Y ella comenzó a caminar en Dykeman hacia el McDonald's. Y justamente en ese momento salió un caballero de McDonald's y ella acudió a él como si ella lo conociera y el otro se desistió. El Señor tiene personas en lugares indicados en su providencia para ayudarnos, aún en esos detalles. La providencia de Dios está trabajando. Y dimos testimonios de eso durante el campamento. Y es increíble como nosotros, entendiendo lo que es la obra de Dios y cómo el Señor gobierna la creación, que comenzamos a notar cosas y que no hay coincidencias y que el Señor reina. Y es increíblemente alentador para nosotros saber que el Señor tiene todo, hermanos, todo bajo control. Entender y confiar en lo que es la providencia del Señor significa que las circunstancias en nuestra vida en las cuales nosotros nos podemos encontrar, aún circunstancias muy difíciles como perder un trabajo, que alguien, un ser querido, muere de repente, o dificultades de salud, aún esas circunstancias, la providencia de Dios da sentido en nuestra vida. Y es increíble saber que el Señor reina, que Él está en control y que nosotros no somos abandonados al azar o al chance. El Señor está en control. Ahora, ¿cuántos dicen gloria a Dios por la providencia de Dios? Amén. Gloria a Dios. Y es esencial que nosotros entendamos y creamos aún en las circunstancias y en el momento que el Señor reina, el Señor tiene todo bajo control y que Él es bueno y sabio en su gobierno de nuestras circunstancias. Y dijimos, entre dicho y hecho, hay mucho trecho. Amén. Pero, aún así, mis hermanos, hay una tentación para nosotros decir, bueno, entonces yo no voy a hacer nada.
me voy a quedar con los brazos cruzados, me voy a sentar en mi sofá y ver lo que sucede. No somos llamados a vivir así tampoco, mis hermanos. La realidad es que nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de tomar acción en nuestras vidas, de actuar, de mover, de proponer, de hacer las cosas. Y que el Señor en su providencia va a usar esa acción. De la misma forma que la providencia de Dios estaba obrando en la vida de Ruth, Noemí y vos, cada uno tomó acción también. Cada uno tomó iniciativa también. Esta mañana entonces quiero examinar al libro de Ruth desde este punto de vista. A la luz de la providencia de Dios, ¿cómo es que nosotros, de qué manera nosotros como creyentes somos responsables a tomar acción? O sea, tenemos que tener un equilibrio. Creer y confiar y descansar en la providencia de Dios no implica que vamos a quedar en la casa, sentado en el sofá, comiendo chinito y con los brazos cruzados y esperar lo que Dios va a hacer. No, mis hermanos, el Señor no obra así. El Señor nos llama a acción también. Y vamos a estudiar en esta mañana y sacar, hermano Nathanael, ¿cuántos? 3. Estarás muy contento. Siempre hubo 3 en el campamento. Vamos entonces a sacar 3 observaciones acerca de el creyente y la responsabilidad de tomar acción. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana que nos ha concedido. Gracias, Señor, por su bondad hacia nosotros. Y venimos ante su presencia muy agradecidos, Señor. Gracias por el tiempo de refrigerio espiritual y físico que tuvimos allá en el campamento. Gracias, Señor, por el tiempo de comunión. Gracias, Señor, por este momento, el día suyo, Señor, en el cual nosotros le adoramos y también, Señor, pedimos, Señor, que en este día nos hable a través de la exposición de su palabra. Padre, deme claridad de comunicación y Padre, deme dominio sobre el idioma, Señor. Pido, Señor, por cada hermano y hermana presente, por nuestras visitas, que los bendiga grandemente, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a mirar el libro de Ruth en cuanto a la responsabilidad de tomar acción. Pero vamos a mirar el capítulo 3 de manera específica, porque es el capítulo donde quizás hay más acción. Entonces, póngase de pie, vamos a leer Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer a varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera.
no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Para los que no conocen la historia de Ruth, Ruth era una mujer extranjera del pueblo de Israel que se había casado con un judío, con un hebreo, hijo de su suegra Noemí. Y en la tierra de Moab, fuera de Israel, la familia de Noemí había salido de Israel en un tiempo de hambre. Fueron a Moab y en Moab, Noemí, sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Era algo no permitido bajo la ley. Y también habían pecado en el sentido de que desampararon a Israel y fueron a territorio enemigo. Moab era enemigo de Israel. Y se quedaron allá, los 2 hijos de Noemí se casaron con moabitas. El esposo de Noemí murió y después los 2 hijos murieron. Noemí quedó viuda y sin hijos. Algo muy serio y muy peligroso para una mujer en esa cultura, en ese tiempo. Básicamente una mujer desamparada. Y sus 2 nueras moabitas, una de ellas se llamaba Ruth. Y Ruth insistió en volver con su suegra a Israel. Ruth era una mujer virtuosa. Y ella declaró que el Dios de Noemí era su Dios, el pueblo de Noemí era su pueblo, y que ella iba a quedar con Noemí hasta la muerte. Entonces las 2 vuelven a Israel. Noemí recibe una buena recepción de parte de la gente en Israel, en Belén, de manera específica. Y entonces un día Noemí decide Ruth propone a su suegra que ella vaya y busca comida, que va a salir a espigar. Y entonces ella fue a un campo y resulta ser ella se encontró en la parte del campo que pertenecía a Boz, que era un hombre mayor, un hombre soltero y un hombre pudiente. Y era pariente cercano de la familia. Noemí no sabía que iba allá, Ruth no sabía que iba allá tampoco. Y entonces Boz es muy afable, es muy noble para con ella, muy misericordioso, y le permite que ella vuelva todos los días para poder espigar y coger comida para traer a su suegra. El capítulo 3 comienza, el momento del inicio del capítulo 3 es el momento en que ya la temporada de la siega va terminando. Suponemos que Ruth pasó 3 meses yendo a ese campo a espigar, a lo mejor encontrarse con Boz encontrarse con ella. Y ya ese tiempo
de misericordia y de bendición ya iba acabando. Entonces, el versículo 1, como yo dije, comienza en el momento en que ya la siega, la cosecha va terminando. Por un periodo de tiempo, vamos a decir 3 meses, Ruth probablemente fue diariamente al campo para espigar, para recoger, para buscar alimentos del campo y traer y llevarlos para la casa. Cada día ella iba al campo y ella veía Boz y Boz veía ella. Ella acompañaba a las siervas de Boz y quizás ella tuvo algún tipo de interacción con Boz durante ese tiempo. Quizás ella tuvo tiempo de observar a Boz y también Boz tuvo tiempo de observar a ella. Y ahora ese momento, ese tiempo de misericordia, de bendición iba a acabar. El primer principio que vamos a aprender de Ruth capítulo 3 es que en la providencia de Dios, o la providencia de Dios requiere que tomemos una decisión para tomar acción. En otras palabras, tenemos que decidir a tomar acción. Hay un momento que llega a nuestras vidas en que tenemos que decidir tomar acción. Como dijimos, algún tiempo había pasado, algunos meses, desde el comienzo de la temporada de la siega hasta su final. Y ya no habría más oportunidad para que Ruth tuviera interacción con Boz, porque ya no iba a haber razón de ir al campo. Y Noemí parece que ella está preocupada con esta situación. Y ella aconseja entonces a Ruth que ella vaya a donde Boz y manifieste su deseo de vivir bajo su protección, de ser redimido por él. Voy a explicar de aquí un poquito qué significa ser redimido por él. Pero la idea es que ella iba a manifestar el deseo y proponer a Boz, redime el patrimonio de mi suegro, de mi esposo, y quiero ser su esposa. Desde las acciones de Noemí podemos ver que la providencia de Dios no solamente usa personas en nuestras vidas, sino también usa acción tomada con fe de nuestra parte. Noemí vio que había una oportunidad para que Ruth fuera tomada por Boz como su esposa al ser redimido por él. Miremos Ruth capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? O sea, Noemí estaba preocupada. Ruth se había preocupado con Noemí al espigar y proveer para el hogar. Pero Noemí tenía que pensar más allá y pensar en el futuro de Ruth. Y entonces llega el fin de esta temporada y Noemí decide: yo tengo que tomar algún tipo de acción ahora. Y voy a aconsejar a mi nuera que ella vaya a donde Boz. Versículo 2. ¿No es Boz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que me mandes. Noemí decidió que no iba a quedar en la casa con los brazos cruzados, que había que hacer algo, que había que tomar acción. Y ella dio esa serie de instrucciones a su nuera. Hermanos, en nuestra vida tenemos que tomar acción. Tenemos que decidir a tomar acción. La providencia de Dios no significa que simplemente vamos a quedar sentados
esperando y con los brazos cruzados. El Señor nos llama a tomar acción por la fe, dado las circunstancias que nos rodean. En el caso de Ruth y Noemí, Noemí vio de que ellos estaban viviendo en pobreza y estaban dependientes en ese momento en la siega de Booz, y que ese tiempo de la siega se estaba terminando. Ellas habían llegado a un punto en su vida donde tenían que tomar acción. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, nosotros llegamos a circunstancias en nuestra vida donde tenemos que tomar acción. Por ejemplo, a nivel personal, si usted pierde su trabajo, ¿cuántos aquí han perdido su trabajo en algún momento? Levántalo con orgullo. No hay vergüenza. Ok, varios. Perder el trabajo es algo traumático. Amén. Asusta, alarma. Uno queda preocupado porque ya el patrón de su vida puede ser drásticamente cambiado. Porque no sabes si vas a conseguir un trabajo, no sabes qué tipo de trabajo vas a conseguir, no sabes si va a ser con el mismo sueldo o va a ser menos, y ya tienes su vida programada y planificada con cierto sueldo. Hay que decidir a tomar acción, hay que orar, hay que entregarlo al Señor, pero hay que tomar acción. Hay que preparar su resumen, su currículum, ¿se dice? Hay que hacer aplicaciones, hay que hacer entrevistas, hay que conversar con gente. ¿Cuántos de ustedes consiguieron un trabajo por medio de otra persona? Amén. Tenemos que decidir a tomar alguna acción. No sabemos qué va a resultar esa acción, pero somos llamados a usar acción. Si Ruth no había propuesto a espigar, si ella había dicho, ¿sabe qué? En el capítulo 2, ¿sabe qué? Vamos a esperar que el Señor traiga la comida a la puerta, que un ave lo traiga y lo deje ahí en la puerta de la casa cada día. Tipo Uber Eats, pero con aves. Si ella hubiera pensado así, hubieran pasado hambre las dos. ¿Qué propuso Ruth en ese momento? Deme permiso a espigar. Y vamos a ver a los ojos de quién voy a caer gracia. Nosotros decidimos a tomar acción y el Señor dispone de esa acción. Y el Señor guía esa acción. Y el Señor encamina esa acción. Pero hay que tomar acción. Hay que decidir a tomar acción. Si yo estoy enfermo, ¿me voy a quedar en la casa con los brazos cruzados y decir, Señor, sáname? No, el Señor ha provisto medios de sanación. Vamos al médico. Vamos a tomar la medicina. Vamos a tomar las terapias. Y ve de qué manera el Señor usa esa medicina, usa ese médico, usa esas terapias. Pero nosotros tenemos que decidir tomar acción. Amén. Nosotros podemos decir, me siento deprimido espiritualmente. Me siento lejos de Dios. Pues entonces hay que decidir acercarse a Dios. Amén. Y no quedar con los brazos cruzados. Dios, me siento lejos de ti. Si tú te sientes lejos de alguien, ¿qué tiene que hacer? Acercárselo a él o a ella, ¿cierto? Si usted extraña, vamos a decir, su mamá que está en la República Dominicana o en México, ¿qué vas a hacer? ¿Quedar en la casa o qué vas a hacer? Te vas a comprar un ticket, vas a montar un avión y vas a ver tu mamá en México o en la República Dominicana. Si tú te sientes lejos de Dios, ¿qué hay que hacer? Acercar a Dios. ¿De qué manera? Decidir que va a ir a la iglesia. Decidir que va a ir a los servicios de la iglesia. Decidir que va a leer su Biblia diariamente. Decidir que va a orar hasta que Dios le hable y rogar con Dios. Decidir que va a ayunar. Decidir que va a memorizar versículos bíblicos. Decidir que va a buscar consejería. Hermanos, hay que tomar acción.
Me parece que ustedes no están convencidos. Hay que tomar acción. Amén. Avivamiento en la vida de uno no es como una gripe que uno pega por ahí. Tiene que buscar al Señor. Y tiene que decidir buscar al Señor. Tiene que decidir usar los medios de gracia que Dios ha usado. O que ha provisto, mejor decir. Hermanos, la providencia de Dios requiere y utiliza gente que toma acción. Los dos no están en oposición. Al contrario, trabajan conjuntamente. Dirigido por el Señor. Entonces, mis hermanos, a nivel personal hay que tomar decisiones. Si uno tiene problema con alguien, un conflicto interpersonal, ¿cuántos aquí han tenido un conflicto serio interpersonal con alguien? Pero hay un montón de santos aquí entonces. Varios. Y ese conflicto interpersonal te ha atormentado. Levanta la mano. La pregunta es si usted ha quedado en la casa quejando a otra gente, o si usted ha tomado decisión de tomar acción en resolver el conflicto con la otra persona. Si tiene conflicto con alguien, hay acción que hay que tomar. Hablar con la persona. Levantar el tema. Conversarlo. Pedir perdón. Perdonar. Amén. El perdón no es como la influencia que uno pega. No, hay que pedírselo y hay que dárselo. Y requiere acción. Hermanos, hay que decidir. Noemí decidió. Ella dijo, ok, ya esto se está viendo feo en este momento. Voy a hacer algo por fe. Y nosotros somos llamados a hacer algo por fe. A nivel congregacional, si queremos ver a nuestra iglesia crecer, y el Señor ha bendecido, hay un buen grupo, pastor, a pesar de toda la gente que está afuera de vacaciones, el Señor trajo unos vacacioneros aquí también a la iglesia. Si queremos ver nuestra iglesia crecer, no es un asunto de quedarse aquí entonces quejando que queremos que la iglesia crezca más. ¿Qué hay que hacer? Decidir. ¿Qué vamos a decidir? Orar. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por crecimiento en nuestra iglesia? Hay que discipular. Hay que aconsejar. Hay que evangelizar. Y el Señor usa esas acciones, los gobierna para el bien de nosotros. Es curioso, muchas veces nosotros salimos a testificar. Nadie llegue aquí directamente producto de la ganancia de almas, pastor, pero después el Señor trae otra gente. Él está gobernando, mis hermanos. Pero somos responsables en tomar acción. Tenemos responsabilidad de tomar acción por fe. A nivel congregacional, si queremos ver avivamiento en nuestra iglesia, si queremos ver nuestra comunidad impactada por Cristo, hermanos, hay que tomar decisiones y hay que actuar. Si queremos ver que nuestra juventud sea la próxima generación en nuestra iglesia de adultos que sirven aquí, tenemos que decidir a invertir en ellos, a discipularlos, a desafiarlos, a instruirlos. Voy a dar un ejemplo. Esta propiedad no es que de un día a otro el Señor dio esta propiedad a esta iglesia. ¿Amén? ¿Quiénes son que vienen de Manhattan? Desde Manhattan, levanta la mano. Ok. Son pocos ahora, la mayoría son
Digo, los que vinieron con la iglesia cuando la iglesia llegó aquí a Yonkers. Levanta la mano. Ok, un poquito más. Nosotros recibimos de parte del Señor esta propiedad 10 años después de decidir que íbamos a tomar acción para comprar un templo. 10 años. ¿Cuál fue la primera decisión que nosotros tomamos para que el Señor nos diera un templo? Levantar un fondo pro templo. Estamos en la 211 en ese tiempo. Yo creo que yo todavía era estudiante o había graduado recientemente de la escuela de leyes en ese tiempo. Y por un periodo de 5 años nosotros decidimos por fe hacer un compromiso de dar cierta cantidad de nuestra devolución tributaria de la IRS. Y así fue. Por años. El pastor, el Señor lo usó y decidió que iba a buscar las mejores inversiones, los mejores certificados de depósito con las mayores tasas de intereses para que saquemos mejor provecho. Y ese dinero iba de banco a banco en cada temporada buscando el mejor rendimiento. Después de 7 años, 5, 7 años, preguntamos a la hermana Betty, ¿cuánto hay en Pro Templo? Y nadie sabía, ninguno de nosotros. Eran como $250,000 en ese tiempo. Simplemente dando fielmente, cada uno decidió tomar acción y el Señor usó eso. Y acumulamos $250,000 y seguimos dando. Y eso llegó a $350,000. Nosotros entonces comenzamos a buscar con más seriedad. La primera propiedad que buscamos con seriedad fue una sinagoga en Mount Vernon. ¿Usted recuerda? Pero antes de eso miramos de casas y cosas así. Y como compartí con los hermanos de campamento, hasta con pulgas salimos de una de las propiedades que miramos, que era aquí en Yonkers Avenue. Y el Señor fue encaminándonos hasta que un día encontramos que estaba por venta. Y el restante es un testimonio largo. Pero no hubiéramos llegado a ese punto de poder hacer una oferta en esta propiedad si no hubiera habido una decisión 8 años antes de hacer un fondo pro templo. No pudimos en ese tiempo, pastor, visualizar qué el Señor tenía para nosotros. Estábamos proyectando en oración ciertas cosas que queríamos ver. Pero no podíamos anticipar cuánto íbamos a poder reunir producto de esa acción. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay que decidir tomar acción. Amén. ¿Podría el Señor haber dado a nosotros todo esto así gratis? Amén. Podría. Pero somos llamados a proponer y Él dispone. Amén. Somos llamados a proponer y Él dispone. Entonces, primer punto, mis hermanos, la providencia de Dios requiere que nosotros, como seres humanos, decidamos tomar acción. No implica quedar en la casa con los brazos cruzados. ¿Cuál es el desafío que usted tiene en esta vida, en este momento? Quizás hay que ya tomar acción. Y usted no lo ha hecho. Hay que tomar decisiones. Amén. Número 2. La providencia de Dios requiere que tomemos esa acción con integridad bíblica. La providencia de Dios, primero, requiere que tomemos una decisión para actuar. Y segundo, que actuemos con integridad bíblica.
Como creyentes somos llamados a responder a nuestras circunstancias, pero no cualquier acción debería ser tomada. Es bueno decidir tomar acción, pero ¿qué tipo de acción? No cualquiera. Tiene que ser con integridad bíblica. ¿Qué quiero decir con la frase integridad bíblica? Acción tomada por fe, no necesariamente sabiendo cuál va a ser el fin o si el fin es asegurado. Muchas de las decisiones que tenemos que tomar y la acción que tenemos que tomar, hermanos, tiene que ser a base de fe. Porque nada en la vida es garantizada. El hecho que voy a X no significa que Y va a resultar. Pero por fe vamos a hacer X. Amén. El Señor usa gente que tome decisiones de actuar por la fe. El Señor llamó a Abraham a ir a la tierra prometida. Tierra que él tenía para Abraham y su descendencia. Abraham decidió que iba a actuar de acuerdo al mandamiento del Señor. Pregunto, ¿sabía Abraham dónde él iba? No. ¿Sabía Abraham a qué distancia iba? ¿Sabía Abraham la calidad y las condiciones de la tierra que iba a recibir? No. Pero él actuó con fe y por la fe. Ruth actuó por fe al salir al campo para espigar. Ella no sabía con quién se iba a enfrentar y ella iba sola, una mujer, moabita en tierra ajena, tierra enemiga. O por lo menos ella era enemiga para ellos. Y ella por la fe propuso esto al Señor, no sabiendo qué le iba a pasar, dónde iba y con quién se iba a encontrar. Decidió tomar acción y por la fe ella fue. Noemí decidió tomar acción y aconsejar a su nuera Ruth que hiciera esta propuesta a Boaz, no sabiendo cuál iba a ser el resultado. No sabiendo cuál iba a ser el trato que Boaz le iba a dar. Hermanos, integridad bíblica implica actuar por fe. Y difícil es actuar por fe hoy en día, porque todos mis hermanos es asegurado y planificado en la cultura de nosotros hoy en día. Nadie se atreve a salir sin un GPS hoy en día. ¿Por qué? Porque nos da cierta seguridad, que vamos a saber cómo llegar a donde queremos llegar. Yo no sé cómo el mundo vivía sin GPS antiguamente. Y solamente hemos tenido GPS por los últimos 15 años, quizás. Y como que no entiendo. Nosotros ahora no atrevemos a salir a la calle sin el celular. Tenemos miedo de estar desconectados, pero antiguamente nosotros vivíamos desconectados. O sea, en la cultura en que vivimos hoy en día, actuar por fe le choca a uno porque estamos tan acostumbrados a saber exactamente todo. Vamos a un lugar, podemos ver fotos por Google Maps, ver fotos del lugar, ver fotos del vecindario. Es increíble el acceso que tenemos hoy en día. Pero hay que tomar fe, acción por fe. Integridad bíblica implica actuar a base de fe. Segundo, implica actuar de acuerdo a la palabra de Dios y no en contradicción a la palabra de Dios. Tengo necesidad de trabajo. Voy a ser vendedor de droga. Tengo que proveer para la familia. Estoy tomando acción. Amén. No. No.
No. Acción tomada de acuerdo a la palabra de Dios y acción que es prudente y no necia. ¿De qué manera podemos ver esto en el libro de Ruth, esta integridad bíblica? Volvemos a Ruth 3, del 1 al 5. Después dijo su suegra Noemi: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la palma de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. E irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandas. Brinquen en el versículo 9. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Primero aquí podemos ver que Noemi le aconseja a Ruth que ella vaya a vos, porque es pariente cercano. Porque él es pariente y es pariente cercano. Noemí está invocando un derecho legítimo bajo la ley judía. Ella está actuando con integridad bíblica, porque ella, Ruth y Noemí tenían derecho de pedir que vos le redimiera bajo la ley. Busquen sus Biblias Deuteronomio 25 para que entiendan la idea. Esto hay que entender para entender el pasaje. Deuteronomio 25, de versículos 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Entonces había un concepto en la ley de los judíos del Antiguo Testamento de que si dos hermanos vivieran juntos y uno muriera, el otro tomaría entonces la viuda como su mujer. Y el primer hijo sería entonces considerado descendiente del hermano fallecido. Se llama matrimonio de levirato. Y entonces, este concepto, este principio, es el principio que está siendo invocado. En el caso de los hijos de Noemí, no había un hermano que había sobrevivido. Entonces buscaban el pariente más cercano, un primo hermano, por ejemplo. Y que ese primo hermano entonces sea el que redime esa mujer y el patrimonio
del fallecido. Y entonces Noemi está aconsejando, está invocando un derecho bíblico, un principio bíblico, al mandar que Ruth haga una propuesta. Y esa propuesta se ve en el versículo 9, porque en el consejo no vemos qué ella iba a decir. Versículo 9, ella dice: yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ella está diciendo: redímeme, como dice en Deuteronomio 25. Extiende el borde de su capa, extiende su hogar, extiende su protección, extiende su provisión a mi vida. Estaba diciendo los hermanos en el campamento que yo pensaba que la primera vez que leí el libro de Ruth, yo pensaba que Noemí era un tigre. Yo pensé que Noemí era sagaz. No entendía los principios del Antiguo Testamento detrás de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando Noemí dijo a Ruth: vístete bien, lávate, úngete con perfume, ponga tu mejor vestido, vaya de noche para allá, espere que él esté solo, espere que él haya comido y bebido. Y yo pensando, para que el hombre sea borracho, era lo que yo pensé. Y ahí descubre los pies y ponte ahí. Y yo no entendía lo que significaba eso. Yo pensé que Noemi estaba manipulando. Yo pensé que Noemi era una mujer sumamente sagaz. Y yo creo que es una mujer sagaz. No tengo duda. Pero sagacidad no es pecado si es canalizado y es usado bíblicamente. Y entonces yo pensé, qué mujer más, en inglés se dice un tiburón. Ella era un tiburón, a shark. Increíble esta mujer. Y al mirarlo ahora, 23 años después, pastor, no. Ella estaba actuando bíblicamente, invocando un derecho que Ruth y Noemí tenían bajo la ley. Estaban actuando con integridad bíblica al mandarla para allá, al mandar a Noemí para allá. Entonces, por fe estaba actuando porque no sabía qué iba a ser el resultado. Y había riesgo, mis hermanos. Riesgo de reproche, riesgo de maltrato de parte de vos. ¿Qué podría vos haber hecho a esa solicitud de parte de Ruth? Pero tú eres una mujer extranjera. Tú eres de Moab. ¿Cómo que pretendes que yo, un hombre hebreo con reputación, con prudencia, pudiera casarme contigo? Una cosa es tener pena de ti y darte de comer. Otra cosa es casarte contigo. Eso podría haber sido la reacción de vos. O él podría haber sacado provecho de la mujer. Ventaja en esa noche. Y abusar de ella. Eso podría haber sucedido. Pero actuaron con fe. Actuaron de acuerdo a la palabra de Dios, invocando un derecho legítimo. Y actuaron con prudencia, con sabiduría. ¿En qué sentido? La mandó de noche. ¿Por qué la mandó de noche? Para que nadie viera. Porque era bueno y prudente que nadie la viera, para evitar vergüenza para ambos. Porque si hubiera un rechazo, hubiera sido un rechazo entre dos personas y no algo atestiguado, público, por otros. Fue de noche y esperó hasta que él terminara de comer y de beber. Y no era para poder aprovechar que el hombre estuviera borracho o embriagado o bajo la influencia de alcohol, sino que para que conversara con el hombre después que haya terminado su trabajo. Llegar allá en el medio de ese trabajo de separar la parte buena y la parte mala del trigo y de la cebada no era un momento propicio.
para una conversación tan importante. Había que esperar cuando el hombre esté tranquilo y esté descansado y esté con la mente cabal para poder conversar de algo tan importante. Hermanos, prudencia implica a veces esperar el momento para conversar las cosas. Y Noemí fue prudente. Y claro, usó sabiduría humana en el sentido de que, y deberías verte bien también. Amén. Para que él pueda visualizar ella como esposa. Amén. ¿Por qué? Porque la condición en la cual él había visto Ruth anteriormente, ella estaba sucia, a lo mejor, no voy a usar la palabra hedía, pero quizás no valía bien por trabajar y sudar en el campo, y no estaba vestido de lo más mejor. Estaba con ropa sucia para poder espigar. Entonces ella le aconsejó que te laves, te unges con perfume y ponga tu mejor vestido. ¿Por qué? No para seducirlo, sino para que él pueda visualizarla como esposa. Amén. Entonces, vemos integridad bíblica aquí, mis hermanos. Actuar por fe. Actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y actuar con prudencia. Nosotros somos llamados a tomar acción en nuestras vidas, mis hermanos. Pero no cualquier acción. Tiene que ser acción con integridad bíblica. ¿En qué sentido? En el sentido de que si vamos a buscar trabajo, no olvidar de nuestras convicciones bíblicas frente al trabajo. Buscar un trabajo que no va a interferir con mi vida cristiana, que no va a interferir en mi vida congregacional. Evitar un trabajo en el día del Señor. Evitar un trabajo de una naturaleza que es contraria a su fe. Hice el chiste de ser vendedor de droga. Pero hermanos, hay muchos trabajos que son difíciles en cuanto a mantener nuestras convicciones. Con los jóvenes conversamos eso allá durante la escuela dominical o las clases divididas. Y ellos dieron buenos ejemplos de trabajos donde uno puede ser tentado a vender sus convicciones. Por ejemplo, ser maestro o maestra en la escuela pública. Es difícil. Y uno tiene que mantener integridad bíblica allá. Y di el ejemplo de la hermana Elizabeth, no sé si está arriba. Sí. Con el movimiento transgénero que hay y todo eso en las escuelas públicas, la hermana tenía un estudiante que era varón que se estaba identificando como niña, ¿cierto? Y entonces ella estaba chequeando la asistencia ese día. Y ella dijo, Henry. Y él dijo, no, mi nombre es Sally. Y ella con sabiduría, ella dijo, bueno, lo que dice mi registro aquí es Henry, entonces tú eres Henry. Y lo marcó presente. Pero hay desafíos en los trabajos. ¿Qué trabajo vas a elegir? Hablamos, pastor, aún ser pastor. Hay tentaciones de vender las convicciones en el pastorado. Andrea fue la que levantó ese como un ejemplo. Donde para crecer una iglesia uno vende sus convicciones. Porque hay presión para crecer la iglesia y no crecerla bíblicamente. Puede ser en cuanto a arreglar cuentas con la familia o con un pariente o con alguien que usted no tiene una buena relación. No perdonar y no reconocer que usted es parte del problema, que usted es parte, tiene culpabilidad en el asunto. Mis hermanos, la verdad de las cosas
es que si nosotros vamos a tomar decisiones de tomar acción, tiene que ser con integridad bíblica. Tiene que ser alineado con los principios de Dios, tiene que ser en base de fe y tiene que ser con prudencia. Si estás buscando avivamiento personal, use los medios de gracia que Dios te da y obedezca su palabra, aun cuando es un momento indeseable o difícil. Si estás teniendo problemas matrimoniales y es porque usted es un esposo que no ama a su esposa sacrificialmente como Cristo ama a la iglesia, hermanos, hay que tragar el orgullo y amar. Si estás teniendo problemas matrimoniales y decides arreglar el asunto, y usted es una esposa que no quiere dejar que su esposo sea el líder o no está dispuesta a someter a su liderazgo, trague su orgullo. Si no estás criando a sus hijos bíblicamente y no estás dando a sus hijos disciplina bíblica, es tiempo de hacerlo, aunque no lo entiendes a veces. Hay que actuar con integridad bíblica. ¿Y sabe qué? Dios lo usa. En la obediencia muchas veces no podemos visualizar cómo la obediencia va a resultar en lo que Dios promete. No podemos ver. Pero el Señor en su providencia utiliza obediencia, utiliza integridad bíblica y trae su fruto. Yo creo que Noemí sabía que vos no era el pariente más cercano. Pero ella, por fe, y no por fiada, por fe, ella dijo a Ruth que fuera donde vos, porque ella sabía que vos era el mejor para Ruth. Y ella no sabía cómo esto iba a resultar. Y el Señor lo encaminó. Lo vemos en la reacción de vos. Para ir terminando. Tercero, la providencia de Dios requiere que nosotros descansemos en nuestra integridad bíblica. Volvemos a Ruth capítulo 3. Miramos la respuesta de vos. Versículo 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Una respuesta positiva. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Me imagino que el corazón de Ruth bajó en ese momento. Como que le quitaron el piso por debajo de ella. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, una promesa. Descanse pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Me imagino la ansiedad de parte de Noemí. Y le contó a ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo:
espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. La frase clave aquí, versículo 18, espérate. Tranquilízate. Descanse. Ya hemos hecho la parte de nosotros, la parte que nos toca. Hemos decidido hacer algo, lo hemos hecho con integridad bíblica. Y ahora vamos a descansar en la providencia de Dios. Ahora vamos a descansar en la bondad y la sabiduría de Dios. Ahora vamos a descansar en el hecho que nosotros hicimos las cosas bien, y nuestra vida está en las manos del Señor en este momento. Esperemos. Para ellas fue un día. Para nosotros como iglesia fue 10 años. Nosotros pasamos 10 años ahorrando y con integridad bíblica. No vendimos aquí, no pedimos dinero de personas impías, no recibimos dinero de personas impías que no conocen al Señor. Para la gloria de Dios fue a base de diezmos y ofrendas de la iglesia, solamente de los hermanos mismos, para la gloria de Dios. Y los pastores escucharon la voz de la congregación, porque nosotros queríamos comprar una propiedad en New Jersey, y los hermanos dijeron, no vamos a New Jersey, y creemos que el Señor hable a través de la congregación. Y entonces los hermanos, la iglesia y los pastores actuaron con integridad bíblica. Somos pecadores, pero tratamos de hacer las cosas con integridad bíblica. Y hermano Julio, fueron 10 años de ahorrar, de orar, de buscar, de tocar puertas, de meditar, de soñar, de ayunar. 10 años. Y el Señor en su tiempo nos bendijo. El pastor da testimonio en su propia vida en cuanto a su esposa. Usted se convirtió con 18 años, ¿cierto? Y se casó con 79. 99, ay, perdón. Y se casó con 29. Y él daba testimonio en el campamento. Muchachas andaban detrás de él. Ajá. Eran ciegas, era un ministerio para gente ciega. Pero había muchachas detrás de él, pero él buscaba una doncella que tuviera un llamado para servir al Señor y que reunían condiciones. Y 11 años después de ser convertido, el Señor le concedió esa petición. Actuar con integridad bíblica y descansar. Y esperar. ¿Cuál es ese deseo, esa decisión para tomar acción que usted ha tomado que todavía no ve el fruto? Si estás actuando con integridad bíblica, como Noemí, como Ruth, descanse. Descanse. Espere. Un ejemplo que alguien dio, creo que fue el pastor allá, comprar una casa. A veces las personas se meten a la cañona a comprar una casa y no tiene las condiciones. El Señor no le ha abierto las puertas y fuerzan las puertas abiertas y sale como un desastre. Usted dio testimonio de alguien que compró una casa, se esforzó en comprar una casa, era una casa de fin de semana, y comenzó a vender y no actuó con integridad bíblica, porque comenzó a faltar los domingos para poder arreglar la casa. Y al final quedó sin casa.
porque se quemó. Porque no había descansado, no había actuado con integridad bíblica y no había descansado en el Señor porque no tenía integridad bíblica frente a esa casa. ¿Cuál es esa decisión que usted quiere tomar? O esa decisión que ha tomado y acción que ha tomado y no ha visto el fruto. Lo único que somos llamados a hacer es actuar con integridad bíblica. Y el Señor va a bendecir en su tiempo, en su providencia, a su manera. A Ruth fue solamente un día. A nuestra iglesia fueron 10 años. En la vida del pastor fue 11 años. Que sea el tiempo que el Señor tome. Si descansemos en la sabiduría y la bondad de la providencia de Dios. Somos llamados a tomar acción, pero al final, Él es quien gobierna. No nos adelantemos, hermanos, y vendemos nuestras convicciones, nuestra integridad bíblica para lograr algo. Si queremos que la providencia de Dios actúe en nuestro favor, actuemos con integridad bíblica. Amén. Terminamos con el capítulo 4. Vayan al capítulo 4. Entonces vos ese mismo día va y se acerca al pariente más cercano. Y de manera muy prudente y sagaz, presenta si el pariente quiere redimir la propiedad. Y el pariente dice, sí, quiero redimir la propiedad. Pero después le dice, sí, pero incluye una esposa que se llama Ruth la Moabita. Y él dice, entonces no quiero redimir bajo esas circunstancias, porque no quiero perjudicar mi herencia, mi patrimonio. Vos entonces recibe. Él es el siguiente en la fila para entonces ejercer ese derecho. Y él redime delante de todos al patrimonio, los bienes, pero también a Ruth y toma Ruth por esposa. Y mire lo que dice entonces, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Los descendientes de Fares son los que poblaron Belén. Por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, el nieto, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y entonces, abuelo de Jesucristo. Qué bendición, qué abundancia, qué riqueza. La mano de Dios, la providencia de Dios obrando, pero utilizando acción de parte de los seres humanos. Acción de parte de Ruth, acción de parte de Noemi, acción de parte de vos. Cada uno decidiendo a tomar acción, pero con integridad bíblica. Y esperando y descansando en el Señor que dé el resultado. Noemí no sabía cuál iba a ser el fin de todo esto. Tampoco Ruth y tampoco vos.
porque a vos, el pariente más cercano, podría haber dicho, amén, yo tomo la mujer también entonces. Y él sigue siendo soltero, y él estuvo dispuesto a seguir siendo soltero, porque tenía integridad bíblica y descansó en el Señor. Hermanos, hermanas, hay que tomar acción, pero con integridad bíblica, con fe, de acuerdo a la palabra de Dios y con prudencia, mis hermanos. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este momento. Gracias, Señor, por su bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por el ejemplo de Ruth, de Noemí, de vos, en enseñarnos cómo nosotros, a la luz de su providencia, podemos tomar acción, Señor. Gracias, Señor. Voy a pedir que el pastor venga. Siga orando allí. Siga orando y conversando con su Dios. Porque este es un punto crucial que ha tocado el pastor Jerry. Habemos muchos de nosotros que no entendemos lo que está pasando en el presente, en nuestra vida. Con alguna situación que usted está atravesando en lo personal, en lo matrimonial o en lo familiar. Y Dios lo está permitiendo con un propósito. La providencia de Dios se está moviendo. Se ha movido, se mueve y va a seguir moviéndose en favor del pueblo de Dios. Recuerde el concepto de lo que es la providencia de Dios, que de manera práctica yo lo explico de esta manera. La providencia de Dios es cuando Dios junta y une todos sus recursos, todas sus capacidades, todas sus habilidades, todos sus atributos y los pone a disposición suya y a disposición mío para bendecirnos y luego traer gloria a Él. Pero para que esto suceda, tenemos que entender que lo que está sucediendo en mi vida hoy, en el presente, y para muchos negativamente hablando, y para muchos una condición, un evento, una circunstancia negativa, mala, y la miramos de manera mala, Dios lo quiere usar para bien. Pero Dios no lo va a poder usar para bien en su vida si no miramos de la manera correcta. La Biblia dice que Noemí perdió su esposo. La Biblia dice que Noemí perdió sus hijos porque se casaron con inconversa, con gente que no era del pueblo de Dios. Y para colmo, Noemí perdió sus 2 hijos muriendo. Y la Biblia dice que quedó completamente desamparada. Noemí, como tantas mujeres, al quedar viudas y sin hijos, quedan completamente a la despensa de la generosidad nada más, porque no habían sistemas sociales para cuidar y proteger a las viudas o a las mujeres que quedaban sin hijos, en un desamparo total. No sabemos por qué Dios se llevó al esposo. No sabemos por qué Dios se llevó a los hijos. Pensando en el campamento, yo le decía al pastor Jerry, ¿no será que fueron piedra de tropiezo para el plan de Dios y Dios se la llevó? Digo yo, especulando. Pero sea lo que sea, la razón que fuese, el motivo que permitió que Noemí quedara sola, desamparada, triste, era para que Noemí mirara el plan de Dios en el futuro, mirara que la providencia de Dios estaba trabajando en su vida.
Y en vez de hacer eso, la Biblia dice que Noemí se frustró, se amargó. Con el problema se llenó de resentimiento, se llenó de amargura. Y lo peor, dice el capítulo 1, que Noemí culpó a Dios de su condición paupérrima, precaria, débil, pobre, miserable. Y eso es lo que sucede cuando no entendemos el plan de Dios. Y eso es lo que sucede cuando ponemos nuestra mirada en el problema y no en el Dios, en la providencia de Dios que quiere bendecirme a través del problema. Acá hay algunos que están a punto de divorciarse. Repito, acá hay algunos que están a punto de divorciarse y tienen serios problemas en el matrimonio y siguen creyendo que lo van a poder solucionar ustedes por su cuenta o que Dios haga lo que quiera. No es voluntad de Dios el divorcio. Y las malas decisiones que han venido tomando los ha arrastrado. Acá hay algunos en su vida personal o en su vida matrimonial o en su vida familiar están tomando malas decisiones, malas prioridades. Y los están arrastrando a una vida infructuosa, a una vida mediocre, a una vida insípida espiritualmente hablando. Porque no están haciendo lo que deben hacer, tomando la decisión correcta, tomando la acción bíblica correcta y dejando que Dios trabaje. Y esperar el tiempo oportuno de Dios, que Dios va a dar la salida a la situación, al momento en que Dios va a actuar sobre la base de una acción bíblica y sobre la base de comenzar a tomar decisiones en mi vida para que la providencia de Dios se mueva en la dirección correcta. De los años que llevamos haciendo campamento, este ha sido el campamento donde Dios nos ha enseñado verdades que no habíamos de alguna manera ordenado de una manera tan práctica para enseñar. Siempre hemos creído en la providencia de Dios, siempre hemos creído que Dios se mueve para que nosotros hagamos su voluntad, pero nunca de una manera tan práctica como lo vimos este año. Y algunos por falta de prioridades se perdieron la bendición de poder aprender y aprender a enfrentar la vida de una manera bíblica, entendiendo que la providencia de Dios está activa, moviéndose, desarrollándose, actuando, y muchas veces sin que usted y yo nos demos cuenta, pero vamos a ser piedra de tropiezo a la providencia de Dios, a los milagros de Dios, a la sanidad de Dios. Vamos a ser piedra de tropiezo al trabajo de Dios si nos frustramos, si nos amargamos y terminamos culpando a Dios. Dios no es culpable de mi condición precaria. Dios no es culpable de mi debilidad espiritual. Dios no es culpable porque esta iglesia se ha enseñado palabra de Dios hasta el cansancio y no tenemos excusa para amargarnos y frustrarnos por lo que nos pasa, ni menos culpar a Dios. Todo lo que nos sucede tiene un propósito. Aún aquellas cosas que nos pueden suceder por culpa de mi pecado, por culpa de mi maldad, por culpa de mi frialdad, por culpa de mi indiferencia a Dios, por culpa de mi rebeldía a Dios, aún las consecuencias del propio pecado mío, Dios quiere revertirlo para bien. Pero somos cocos, tenemos la cabeza dura. Y vemos en el libro de Ruth cómo Dios bendijo a Noemí.
a pesar de su actitud. Hermano, hermana, tenemos que aprender lo que es la providencia de Dios. Tenemos que aprender a mirar el plan de Dios. Aquí hay varios que sé que están pasando por pruebas, hay varios, públicamente hablando, lo sabemos. Manténgase en la actitud correcta. No mire a Dios como culpable. Dios ha permitido su condición por un propósito. Y no es para faltar a la iglesia, no es para dejar de leer la Biblia, no es para dejar de orar, no es para dejar de congregarnos y no es para dudar de Dios. Es al contrario, es para acercarnos a Dios. Porque Dios quiere mostrar su gloria. Y no vamos a poder conocer nosotros el amor de Dios, el poder de Dios, no vamos a poder conocer los milagros de Dios, la misericordia de Dios, si estamos actuando mal. Y no dejamos que Dios obre y actúe. La providencia de Dios es una cosa maravillosa y portentosa que Dios ha provisto para su pueblo, para proveerle, para protegerle, para enseñarle, para guiarle a vivir la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Puesto en pie allí, póngase en pie allí. Busque arreglar su problema bíblicamente. Repito, busque arreglar su problema bíblicamente. Porque ya los años que me ha dado el Señor en la vida cristiana, 40 años y algo y fracción, y los años que me ha dado el Señor como pastor, las señales que yo miro como pastor son evidentes. Son evidentes. Y tristemente no me permite equivocarme. Y miro las señales en algunos y veo como de manera lenta, gradual y progresiva estas vidas se van enfriando, se van alejando, se van destruyendo y matrimonios terminan en la separación y en el divorcio y los hijos principalmente son los que sufren las consecuencias. Y todo por ese tonto orgullo cochino. Todo por esa inmadurez. Y todo por no reconocer la propia falta de uno, no pedir perdón y no querer perdonar. Dios tenga misericordia. Padre, en este día, en este momento, le damos gracias por estas verdades maravillosas que nos presenta su palabra. Rogando, Señor, que su iglesia pueda despertar de la indiferencia, de la frialdad, de la rebeldía, de la desidia en que muchos nos encontramos y que no permitimos que su gracia, que su amor, que su poder, su misericordia, la providencia de Dios actúe de manera maravillosa, portentosa, diligente en nuestra vida. Y mientras Dios, Padre, mientras usted del cielo está pidiendo a gritos que le permitamos trabajar, vidas se van destruyendo, matrimonios se van destruyendo, familias se van desintegrando. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Tome decisiones sabias, hermano, hermana. Busque arreglar el problema, busque consejería, busque el refugio de Dios y espere que Dios le saque de la situación a la manera de Dios y no a la manera suya. Porque usted ha fracasado tantas veces en la vida y va a pretender seguir fracasando
por hacer su propia decisión y no buscar el oportuno socorro que da Dios desde lo alto. Señor, bendice cada decisión, cada hermano, cada hermana. Bendice cada persona en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, para que podamos ser bendecidos en lo congregacional. Gracias por este tiempo, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén.